¿Lo tenemos? Ok, dice la palabra del Señor así. Entonces, en el 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es que imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El contexto, hermanos, si le puede bajar un poquito más se oye muy recio, amén. El contexto de esta escritura, hermanos, es de un joven, dice la escritura, del joven rico que vino corriendo y viniendo al Señor y le dijo al Señor: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y este joven era un joven judío, ¿verdad? Y Jesús le dijo: pues sabe los mandamientos. Y él dijo: desde mi juventud lo sé. Entonces Jesús le hace una pregunta y le dice: bueno, necesitas hacer algo. Y cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer para que él pueda llegar a la vida eterna, dice que este varón tenía muchas posesiones, porque Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el joven hasta ahí llegó. Recuérdense que él venía entusiasmado por querer saber qué podía hacer para llegar a la vida eterna. Y Jesús le dice: te hace falta algo. ¿Sabes los mandamientos? Los conoces, pero ahora te hace falta practicarlos. Y cuando Jesús le dice eso, dice que porque tenía muchas posesiones, el joven se retiró triste. Entonces Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se admiraron y dijeron: bueno, si los ricos que son ricos no pueden entrar al reino de los cielos, pues cuánto más nosotros los pobres, ¿verdad? Porque en el judaísmo era por hacer. El judío es salvo por hacer la ley. Debía de hacer la ley. Entonces dijeron los discípulos: entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces el Señor dice en el 27, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en esta mañana vamos a aprender del Dios que todo lo puede. ¿Sí? El hombre, hermanos, aunque ha avanzado mucho en tecnología, en ciencia, en construcción, qué tantas cosas ha llegado el hombre a hacer, ¿verdad? Y uno se admira de lo que el hombre ha hecho, ha logrado. Ha llegado a la luna, ha llegado al espacio. Pero de todo eso, a pesar de todo eso, nosotros los humanos somos limitados. ¿Cuánto dicen amén? No podemos ver más de lo que está enfrente de nosotros. No podemos ver nuestro futuro, ¿sí? No llegamos. Nuestra vida es corta. 80 dice la escritura, y eso con dificultad. ¿Sí? Nuestra vida es como, dice la escritura, como la neblina que está en la mañana y llega el sol y se desvanece. Así es nuestra vida. El hombre ha llegado muy lejos, pero a pesar de todo somos limitados. Para Dios todo es posible. ¿Cuánto dicen amén? Dios es el creador de todas las cosas. En una ocasión en Génesis capítulo 18 versículo 14 usted escudriñe y encuentra cuando Dios trata con Abraham, ¿sí? Abraham era un hombre ya viejo, Dios lo llama y dice que en una ocasión vino Dios a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo. Y dice la escritura, hermanos, en ese capítulo, que cuando Dios estaba hablando con Abraham, Sara estaba escondida del otro lado del cuarto, ¿verdad? Del tent, ¿verdad? Y dice que cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo, Sara se rió y dijo: ¿cómo?
siendo yo ya vieja, así dijo, dice, y mi varón Abraham ya es viejo, ¿cómo es que puedo tener? Y ella dice, ¿puedo volver a tener deleites y estar con mi marido y tener un hijo? Y esta mujer se rió de lo que dijo Dios. Y luego dice la escritura que Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Sara pensaba que el Señor no la estaba escuchando, ¿verdad? Porque el Señor no le hace donde esté usted escondido, lo escucha. No le hace donde usted esté, Él lo mira, ¿sí? Y dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y le dice Dios, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo que yo no pueda hacer si yo hice la tierra, el cielo, el universo, todo lo que existe es hecho por mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Y recuérdese que Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? A tal día en el tiempo de las mujeres voy a volver y tu mujer va a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo. ¿Ah? Porque para Dios no hay imposible. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea tu necesidad, no importa en qué lugar te encuentres, no importa qué tan profundo sea el abismo, Dios está ahí y puede ayudarte. En Jeremías, hermanos, 32, 26, 27, dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dios nos hizo. ¿Habrá algo difícil para mí? Le dice Dios a Jeremías. ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? El asunto aquí, hermanos, es que Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está seguro de eso? Dios todo lo puede. El problema es que nosotros limitamos a Dios. ¿Sí? Dios, hermano, cuando Jesucristo le dijo, anunció a los discípulos que era difícil que un rico entrara en el reino de Dios, los discípulos cuando dijeron, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Entonces Jesús vuelve a aclarar ese asunto. Le dijo, no, espéreme, porque los discípulos entendieron mal. Dijo, mire, no es las riquezas, porque las riquezas no son malas, hermano. El ser rico no es malo, la tecnología no es mala, ¿sí? Todo lo que el hombre ha creado no es malo. El problema es, dice Jesús, que no pongamos la confianza. El problema del joven rico era que él estaba puesta su confianza en las riquezas. Ese era el problema. Que en su corazón él dijo, no la voy a hacer si dejo suelto esto. Entonces, no es malo lo que tenemos, no es malo, hermanos. Sí, es una bendición el tener. Lo malo es que no podemos confiar en lo terrenal. ¿Sí? No podemos confiar en lo terrenal. Porque dice la escritura que lo terrenal pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, Jesús, hermanos, dice, mire, lo tremendo aquí, hermanos, que Jesucristo dice, ¿quién es el que limita a Dios? Nosotros. Jesús aclara a la gente, ¿no? Y ya hablamos de la aclaración que les dijo, no está en las riquezas, está en la confianza que tú pongas en las cosas. Sí, muchos ponen su confianza en el trabajo, y el trabajo es el mayor que Dios. ¿Sí? Y no, hermanos, porque ¿quién nos da el trabajo? Señor. El trabajo se va a acabar. Un día nos van a correr, ¿sí? No somos indispensables, hermano, en el trabajo. Pero el que confía en Dios, Dios se va a encargar de él.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y mire, el problema es que nosotros limitamos a Dios. Marcos 9:26 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo está eso? Jesús dijo primero que dice que es imposible para el hombre, ¿sí? Es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Ahora Jesús en Marcos dice que al que cree, todo. No está diciendo una parte, todo es todo. Todo. ¿Sí? Y Jesús dice, pero ¿para quién es posible? Para el que cree. ¿Que cree en quién? En el que todo lo puede. Si mi confianza está puesta en aquel que todo lo puede, todo es posible para mí. Todo. ¿Por qué? Porque mi confianza está en quien todo lo puede. Y si para Dios no hay nada que no pueda hacer Él, quiere decir que si yo pongo mi confianza en Él, para mí también todo es posible. ¿Se acuerdan de Marta cuando Lázaro había muerto? Y Marta, y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, Señor, hace 4 días, es de 4 días, ya hiede. Jesús le dijo, no te dije, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, si la palabra nos enseña a nosotros que todo es posible, si creemos, ¿quién limita a Dios? Nosotros. ¿Sí? Nosotros limitamos a Dios, porque para Él es todo posible. El problema soy yo, que no lo creo. ¿Cuánto dice amén? Rápidamente. Se dice una historia esta es una historia judía y real. Fue real. Dice que había un hombre rico que este hombre después era un judío, era un hombre rico, vivía en Jerusalén. Y dice que este hombre rico, después de salir de ir a la sinagoga y escuchar acerca de que Dios es el que exalta, el que humilla y el que ensalta, el que enriquece y el que empobrece. Y cuando este judío salió, iba pensando en el mensaje y dijo, yo no creo que Dios me pueda hacer esto a mí. ¿Verdad? Como algunos de nosotros, ¿verdad?, nos creemos los preferidos del Señor, ¿verdad? Yo no creo que Dios pueda hacer esto conmigo. ¿Cómo puede? Es más, dice, si me quitan mis negocios, tengo tierras. No creo que Dios me vaya a hacer esto o me pueda hacer esto. Entonces dice la historia que el judío en Jerusalén estaban árabes y estaban ciertas etnias ahí, y había hermanos, pero era regida por los árabes. Y en la colonia de los árabes no podían entrar los judíos, y por equivocación este árabe entró a esa colonia y le eran prohibido entrar a ese lugar. Y dice que el que estaba encargado de ese lugar lo detuvo y le dijo, ¿sabes que no puedes entrar aquí? ¿Cuál es tu castigo que te vamos a dar? Entonces dijo él, el que mandaba en ese lugar le dijo, tu castigo va a ser que vas a morir, la muerte es tu castigo. Entonces el judío empezó a clamar a Dios, ¿verdad? Pero el chip de ahí, el que mandaba ahí, se dio cuenta que este judío era uno de los judíos más ricos y reconocidos de ese lugar. Entonces le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Si tú me firmas aquí que todo lo que es tuyo va a ser mío, te perdonamos la vida. Y pues ¿qué le quedaba
al pobre judío hacer? Prefirió la vida, ¿verdad? Y firmó todos sus derechos de sus bienes y se los dio a esa persona. Cuando él iba saliendo, iba pensando: ahora entiendo que Dios sí puede quitar y puede dar. Y luego él dice: pero que me regrese todo para atrás, eso no creo que lo pueda hacer. Incrédulo, como nosotros, ¿verdad? Decimos que sí, pero cuando estamos en el problema, no creemos que Dios lo pueda hacer. Entonces el judío se fue para su casa todo triste, pensando: sí, Dios puede dar y puede quitar. Y resulta que llegó a su casa el judío y empezó a llover. Empezó a haber truenos, relámpagos, y uno de esos truenos, relámpagos, cayó en la casa de aquel hombre que le había hecho firmar, y dice que todo se quemó en esa casa. Los papeles se quemaron. Por lo tanto, no había cómo reclamar lo que era del judío. El judío fue a ser rico otra vez, volvió a ser rico otra vez. Y esto esto es lo que los judíos, su parecer de que lo que Dios puede hacer. Eso es lo que ellos creen. ¿Sí? Dios lo hizo el más pobre, le quitó todo, y Dios le volvió a dar otra vez y lo volvió a hacer rico. La pregunta es: ¿creemos que Dios todo lo puede? ¿Sí? Efesios capítulo 3, y ahí terminamos. Vaya Efesios. Miren lo que dice Efesios. ¿Dónde? Ya se me escondió Efesios. Hijo. Efesios 3, ¿lo tiene? Versículo 20. Y aquí terminamos. Dice, ¿lo tiene? Y aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Está de acuerdo? Si usted pide 100, Él le va a dar 200. O sea, es doble lo que Dios le va a dar, lo que usted le pida. Es lo que está diciendo, ¿sí? Dice: todo lo que pedimos o entendemos según ¿el qué? El poder que actúa en nosotros. Lo que quiere decir que Dios nos va a dar conforme a le creamos a Él. ¿Sí? Entonces en esta mañana aprendemos que Dios todo lo puede. Pero también aprendemos que si creemos, todo es posible para nosotros. Póngase de pie en esta mañana.